Bueno, te voy a decir Bueno, a ver, ¿qué algo querés? que me parece Tenemos muchas cosas. muy interesante del programa de hoy y que me parece que hay que empezar a debatirlo con información y seriamente. El equipo económico de Milei. Porque el equipo económico, hoy nosotros hicimos una nota con Nicolás Gadano. La escuché. Nicolás Gadano es un Ujú. experto en energía que labura hace rato en Juntos por el Cambio. Si tuviera que definirlo como economista, es un economista fiscalista, o sea, más cercano a la ortodoxia que a la heterodoxia. Y es un hombre que sabe mucho porque trabajó en YPF, escribió 2 libros sobre la historia del petróleo de la Argentina, es su métier, es lo que más sabe él. Y él lo entrevistamos a cuento de una serie de tweets que publicó él, diciendo, che, estos tipos que son lo nuevo, ya tuvieron el Ministerio de Economía. Y en ese momento hicieron una operación muy gravosa para el Estado argentino, que es la venta de lo que quedaba de YPF. ¿Qué es lo que explicaba hoy en los tweets y hoy Gadano? Que la privatización del YPF en la época de Menem tuvo 2 etapas. Una primera etapa donde se privatizó, pero no se le entregó la mayoría de la empresa a un inversionista, o como si fuera Repsol o lo que fuere, o Chevron o lo que sea, sino que se vendieron acciones en la bolsa, de tal manera que el Estado se quedó con el 20% y la acción de oro, que es la que le permite derecho a veto o ser el factor determinante de la mayoría de las decisiones estratégicas, el Estado, y después tenía un montón de accionistas que eran atomizados, es decir, no tenías 20% de uno, 30% de otro, 15% de otro, que si se unían 2 te ganaban una votación, ¿no? Tenías 20 y después cachitos por todos lados. Es decir, se privatizó saliendo con las acciones a la bolsa. Cuando ya se había ido Cavallo y estaban Roque Fernández y Carlos Rodríguez, que son los 2 asesores de Milei, privatizan el 20%, pero al principio pensaban sacarlo a la bolsa, y no lo sacan a la bolsa, sino que se lo entregan a un solo oferente, que es Repsol, que hacía rato que estaba haciendo lobby para quedarse con YPF, porque no tenía reservas petroleras en España, y en cambio YPF... Una empresa no petrolera, por llamarlo de una manera, Claro. o sea, sin petróleo, compra una empresa con mucho petróleo. Entonces lo que dice... a precio vil. Lo que dice Gadano es que había 4 involucrados en esto. 2 eran Roque Fernández y Carlos Rodríguez. Otro era Emilio Campo, que era parte del banco que colocaba la venta, o sea, iba en porcentaje, y que participó de esa operación, que también es parte del equipo de Milei. Y el director en YPF del Estado, el que resigna la propiedad del Estado en YPF, es el marido de Diana Mondino, que también es parte del equipo de Milei. O sea, es el equipo del SEMA que tomó el Estado en aquel momento. Pero, entonces él dice, ¿y para qué lo hacen? No lo hacen por política energética, que podría uno decir, bueno, con esto vamos a desarrollar. Claro, vamos a abrir el mercado para que vengan muchas inversiones. Porque viene inversión, sí, exactamente. Sí. Lo hacen por una cuestión meramente fiscal, o sea, liquidan un activo del Estado argentino para paliar el déficit fiscal del momento, para un gasto completamente corriente. Pero es lo que promete Milei, ¿o no? Bueno, está bien, pero y después, claro, pero Milei propone bajar el gasto público y bajar la deuda. ¿Qué pasó en esos 4 años cuando gobernaron Roque Fernández y este grupo de gente? Subió el gasto público y subió la deuda. O sea, las consecuencias del equipo que, de acuerdo a los criterios que Milei dice que hay que aplicar, del equipo que Milei toma como asesores, son consecuencias contrarias a los objetivos que Milei dice que tiene. Y además de todo esto, te iba a decir además de todo esto que me parecía... además de todo esto que creo que es lo central que hay que discutir, que es que quienes defienden la convertibilidad y on the record o off the record te dicen ¿por qué terminó tan mal? ¿Qué te dicen? No se salió a tiempo. No se salió a tiempo cuando la convertibilidad empieza a mostrar algunos signos de agotamiento cada vez más acelerados desde el 95 en adelante. Desde el 95 en adelante no estaba Cavallo. Los que estaban eran Roque Fernández y Carlos Rodríguez, que durante todo ese tiempo, para mantener la convertibilidad en 1 a 1, tomaron más deuda y más deuda y más deuda. Hasta que chocaron. Hasta que chocó otro, porque hasta los 99 llegaron. Ahí agarró de la rúa y ya no había mucho que hacer, aunque también podía haber hecho algo. Pero cuando el Estado estaba fuerte para salir de esa situación, era el 95, el 96. Con lo cual, desde el aspecto, lo que uno empieza a ver de esa gestión es un aspecto de liquidar activos para financiar gasto corriente, aumento de gasto público, aumento de la deuda externa y unas decisiones macroeconómicas que por lo menos son muy controvertidas, porque cuando la Argentina podía salir sin crisis, por supuesto que de esto también puede hablar Roque Fernández y dará su versión del hecho, pero hay elementos para preguntarse sobre la solvencia del equipo económico de Milei en condiciones que vas a tener que tener los mejores de los mejores, porque si
no vas a tener problemas serios, que me parece que vale la pena por lo menos comentar, poner en discusión. Analizar. Hay una reivindicación de los 90 y de la política de Menem muy explícita de Milei, muy explícita. Te reivindica todo, te reivindica Cavallo, reivindica Menem, qué sé yo. Yo creo que, a ver, a Milei no se le puede decir que no avisó. Milei está diciendo lo que va a hacer. En términos generales está diciendo lo que va a hacer. Si la gente acompaña esto, y bueno, allá vamos. Si el enojo es tan grande como para pegar este salto al vacío, y bueno, no sé. Sí, ese enojo y falta alternativa. Y falta alternativas. Si hubieran alternativas más claras y proponiendo otras cosas, estoy de acuerdo. De hecho, si finalmente se concreta que Melconian es el ministro de Economía de Patricia Bullrich, vos tenés ahí, Melconian hoy es el presidente de la Fundación Mediterránea, que era el think tank o la organización de economistas que comandaba Cavallo. Entonces vos en esta discusión, no Gadano, porque Gadano no pertenecía a la Fundación Mediterránea, pero en esta discusión vos tenés la interna, Bullrich y la Fundación Mediterránea, primer lustro de Menem. Y la segunda. Claro, Milei es el SEMA, que es segundo lustro de Menem. Y esa interna se ve también en los candidatos de cada uno. Ahora, los dos son década del 90, está eso claro. sin duda. Sí, ¿no? sí. Ayer hice una nota te la recomiendo, está publicada en el sitio Anfibia, la revista que sostiene la Universidad de San Martín, se llama Mitos Impuestos. Un equipo hizo un trabajo sobre los mitos que hay en relación al tema fiscal. Uh-huh. Interesante, porque está planteado como una guía para disputar ideas sobre lo fiscal. Dice, te estamos dando elementos para que discutas, pero con algunos datos. Y no, me quedé pensando en las empresas públicas, que en el 83 eran 297 las empresas públicas. Ahora hay 33. Digo, porque también está este fenómeno que el Estado va alargando. No es que no se fue desprendiendo de empresas. Yo no sé si hay que tener 33 y está bien o está mal. Lo que no se puede analizar es que vos pienses que es tan básico como para pensar esto. Tiene un déficit y hay que rematarla o hay que venderla. A lo mejor lo que hay que hacer es que funcione bien. Y hay que ver qué pones en la balanza del déficit. Algo que yo aprendí en España con un economista. Me dice, vos analizás los trenes en España y son deficitarios también, los trenes del Estado. Lo que pasa es que cuando vos lo analizás y confrontás en el balance con lo que se ahorra por accidente de tránsito, lo que se ahorra por no contaminación, lo que se ahorra por evitar el desgaste de rutas, etcétera, 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 y entonces en el balance ya no es deficitario. Es muy difícil administrar una sociedad, es muy difícil, porque siempre las demandas son más altas que los recursos, siempre. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo hago? Y las decisiones, encima en nuestro país tiene un punto débil que es la enorme corrupción que hay, ¿no? Sí, también, claro. Y la ineficacia, ¿yo sé que le sumo la ineficacia? Pero vos, por ejemplo, cuando pasó el quilombo que empezó a salir agua salada en las canillas de Uruguay, y era evidente que tenía que ver con una sequía en una zona donde, bueno, en un momento Pepe Mujica dijo, estaba la obra para hacerse, pero no teníamos plata. Y como está el tema del famoso equilibrio fiscal, lo que pasa es que él lo dice como diciendo, tenemos un límite que es el equilibrio fiscal y no podemos gastar eso. Entonces el costo del equilibrio fiscal en ese caso es no tener buena agua potable para tomar. Bueno, es tremendo, pero si vos en lugar de hacer eso, es un dilema, hubieras hecho la obra, por ahí Uruguay perdía la estabilidad y todo el mundo estaba mucho peor. Entonces vos tenés que decidir entre cosas que son muy, muy delicadas. Yo me acuerdo una vez Larreta... No, pero también podés buscar financiación para esa obra, porque digo... Bueno, está bien. También hay formas y formas, porque acá lo que pasa es que cuando la guita entra a una bolsa negra es el problema. Claro. Pero cuando vos focalizás los créditos a obras... No, está bien, pero a veces no tenés plata tampoco para las obras. Bueno, o no te dan crédito. O no te dan crédito, o tomar deuda tiene también su riesgo para la estabilidad. Bueno, todo eso hace que sea complejísimo. Uno no puede ser como un chico, decir, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué hicieron lo otro? ¿Por qué hicieron lo otro? Claro. Pero bueno, una de las cosas que tiene Milei es que Milei, como muchos otros, Tetaz, por ejemplo, cuando dice, rompés la máquina a hacer billetes y ya está, somos felices. ¿Será así? ¿Será que la felicidad depende de algo, la felicidad, quiero decir, la estabilidad, el crecimiento, depende de algo tan sencillo como romper la máquina de hacer billetes? ¿Por qué sería genial, ¿por qué no lo hizo alguien antes? O sea, ¿no se le ocurrió a nadie eso? No, solo a Tetaz. Que emitir a lo loco termina siendo inflacionario, está claro. Eso es claro. Obvio. Lo que pasa es que no hay una solución sencilla. Lo que sí hay cosas que están mal. Si vos tenés
una empresa petrolera donde el Estado tiene importancia y donde vos podés mantener el poder del Estado de acuerdo a los intereses de la política energética, y lo que haces es liquidarla para dárselo a una empresa española, porque vos querés tener gastos de rápido, y después la empresa española te pone gastos altísimos, hace un desastre con los dividendos, etcétera, vos le estás haciendo un daño al país. Obvio, y un daño obvio, evidente. Pero bueno, hay modelos que funcionan. Vos, los países nórdicos tienen empresas públicas con participación privada, muchísimas áreas de la economía tiene ese mix, donde vos tenés gestión a veces con el control del Estado, pero con gerenciamiento del nivel privado, que te genera eficacia, que esa empresa va, cotiza. Bueno, dijiste que te iba a venir a facturar lo del Pata Medina. No, facturar no dije. Sí, te vengo a facturar. No, yo dije, voy a tener que bancarme estoicamente el piripipí de no me Reinaldo voy a ensañar sobre la justicia. No voy a decir piripipí. No, pero no es alucinante lo que pasa en Argentina también. Porque sé que pensaba, digo, hasta se lo puede pensar ahora que todo se mira con el gasto. El gasto y el esfuerzo de todo el tiempo que tuviste llevando 2 procesos judiciales que terminan en la nada. Vos son todos malos en la película. Y los malos zafan siempre. Eso. Igual, de esa historia de esa reunión donde hubo ministro de Vidal, 2 tipos de la CIDE, grabándose cómo armaban la causa contra el Pata Medina y todo eso, a mí me queda una gran duda. ¿Por qué se distribuye el video? Claro. Porque el video perjudica a Vidal. Totalmente. Pero lo hace la CIDE de Macri. Entonces lo primero que uno dice fue la CIDE de Macri la que jodió a Vidal. Pero después, yo cuando hice esa pregunta en voz alta, hay varias personas que me escribieron dándome su especulación. Uno me dijo, es Macri contra Vidal. Otro me dijo, no, el problema es que cuando empiezan las causas, Macri empieza a hablar de cuentapropistas. Y entonces uno de los cuentapropistas, somos nosotros el problema, no sos vos que me daba la orden. Entonces yo le doy a la gente de Camaño, o sea, a la CIDE a la AFI de Alberto, le doy el video para que quede claro que no éramos cuentapropistas, estaban ustedes, los políticos, metidos en el medio. Y entonces alguien me dice, fue un cuentapropista que estaba caliente con que el fardo se lo echaban a ellos. No sé qué pasó, pero esa filtración es muy rara. Es rara. Es rara porque es algo, si vos te estás yendo del poder, que ya lo sabés hace 3 meses, destruís todas las cosas que son ilegales. Sí. Porque eso quedó... Bueno, sería lo lógico, que haría un malvado. Por ahí un malvado hace eso cuando... es el jefe, pero un malvado subordinado, se guarda los documentos para... ¿Cómo se implica el espionaje durante el macrismo sobre... Rodríguez Larreta? Sobre Rodríguez Larreta, sobre Vidal, sobre periodistas, con fotos, con imágenes, qué sé yo. Es impresionante eso. ¿Y cómo será con Milei si gana, no? ¿Cómo será con Milei? No, se privatizan los servicios de inteligencia. No creo. Esa parte no creo que la privaticen. Cuando vengan y le traen las carpetas de los jueces. Lo que pasa es que después tenés que gobernar eso también, ¿no? Porque todo parece que depende de la voluntad del que llega. Sí, mira, hay que empezar a tener política de Estado, por favor. O sea que pensando en esto, hay un trabajo, vos sé que hice una nota del feriado, hay una fundación que se llama Fundar, no sé si estuviste mirando algo. Algo, sí. En la que está vinculada a Sebastián Seria, este matemático que le fue muy bien, fundó una empresa en el exterior. Ayer me mandaron algo de Fundar, no tuve tiempo por el partido. Están generando muchas cosas interesantes. Es una fundación dedicada a la generación de políticas públicas. Y las da. Producen algo y te lo dan a la política, no se lo dan a alguien en especial. Y hicieron un laburo muy interesante sobre los servicios de inteligencia. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Hacen una historia desde el comienzo de la democracia, un laburo muy riguroso, muy riguroso. Ahí está metido entre los que están colaborando, porque hay gente de todos los sectores, el número 2 de la PCA, que es un especialista en inteligencia criminal y inteligencia del Estado. Y bueno, y hacen un laburo. Digo, a ver, si vos tenés gente muy capacitada, la verdad que estaría bueno que digan, che, esta gente está laburando para decir cómo salimos de este bolonqui. Y después que lo tome alguien. Lo mismo con la política exterior, tratar de tener algo que sea para adelante en 3, 4 años, qué sé yo. Bueno. 10:26. No vendan a Roleiser, yo voy a dedicar el día de hoy a lamerme las heridas. Sí, va a tardar bastante. Tomate 2 días. En Pilar contamos con Mimuni.